En un abrir y cerrar de ojos, eso fue lo que pasó. Todo el mundo estaba aburrido, durmiendo, tranquilos, y Bitcoin cerca de $80,000. Un repunte espectacular que los inversores saben identificar este momento y sienten cómo el FOMO se mete en sus huesos con una lectura de 72 puntos en el índice de la avaricia. Y mucho ojo, que ya estamos cerca de la avaricia extrema. Y esto, como es obvio, genera preguntas. ¿Es un momento para tomar ganancias antes de esa presunta caída del mes de septiembre y primeros días de octubre, que es esa franja típica donde Bitcoin da sus mínimos de ciclo, o debería seguir holdeando con cojones? Bueno, vamos a intentar responder esa pregunta a continuación y quiero hacerlo a través de tres prismas. El primero con los datos on-chain, el segundo con datos a nivel técnico y el tercero que hará encajar todo, según el tipo de inversor barra especulador que tú seas en este mercado. Hay mucha gente que se ha metido a Bitcoin, a las criptomonedas, pero no tiene ni idea de qué tipo de estrategia está siguiendo. Así que vamos a aportar luz sobre esto en esta jornada. Empezamos con el primer escenario, el cual merece una mezcla, sentimiento junto a datos on-chain. Sentimiento, avaricia y recuerda que cuando el mercado está más avaricioso es cuando hay que cuidarse porque ahí se empiezan a hacer compras ya en niveles, valga la redundancia, sobrecomprados y te puedes quedar anclado otra vez en la parte superior y vamos a ver qué efectos puede tener para tu capital. Entonces, con los datos on-chain, en el video de ayer sobre si era o no una trampa para toros, en Bitcoin identificábamos tres niveles. Estos tres niveles sirven como resistencias una vez que se han perdido. El primero de ellos era el nivel de los holders de corto plazo, esta gente que se mete por el FOMO, por la narrativa. Ellos promediaban un costo base promedio de $68,900. Este nivel se superó con creces. El segundo era la verdadera media de mercado, establecida en $75,800. Y el tercer y definitivo nivel que nos marca cambio de tendencia de mediano plazo es la media activa de mercado que está en $83,000. Una media muy interesante porque coincide con la última resistencia a nivel técnico que tiene Bitcoin. Por ahorita estamos con los datos on-chain, pero lo que puedo confirmarte es que a través de estos cruces de media, Bitcoin todavía está peleando en esta zona de la media real de mercado. Ocupamos que confirme cierres por encima de $76,000 para ir valorando esa última ruptura final con vistas a su próximo máximo histórico. Así que desde una perspectiva on-chain, entendiendo este número, es importante que lo contrastemos con el sentimiento. Y este indicador es el NUPL. Es un indicador que te mide las pérdidas y las ganancias netas no realizadas basados en datos on-chain y se acompaña con una línea de colores que indica el sentimiento que hay en el mercado. Mientras el color esté en un tono rojo hablamos de periodo de capitulación, donde todo el mundo teme y está vendiendo a cualquier precio. Y el segundo nivel es el de la esperanza o el del miedo. Y luego pasamos al optimismo, donde incluso surge un poco de ansiedad sobre lo que va a pasar con BTC. Y mira qué interesante que Bitcoin lleva una etapa desde, sería febrero 5 de este 2026 que se metió a la zona de miedo en ese color naranja. Luego tuvo su momento de optimismo justo cuando tocó $83,000, donde se especulaba con un cambio de tendencia, pero fíjate cómo cambiaron las cosas. Bitcoin regresó a mínimos y con un sentimiento peor, en un NUPL de 0,09. De los niveles más bajos que hemos visto. Esto ocurrió el 30 de junio. Para darte una idea, ponerlo en perspectiva, Bitcoin ha visitado estas zonas por última vez en el año 2022, donde tuvimos también la zona en color rojo, ya números negativos que no se han presentado en esta oportunidad, pero hemos quedado a nada de que se repitan. Entonces Bitcoin nos ha dado un periodo de tiempo de estar en ese miedo y en el momento de miedo es cuando uno sale con la billetera y acumula. Por eso hablamos de los planes de CA, de las compras que hay que hacer en niveles bien importantes de Bitcoin y es esa zona donde uno logra capturar los mejores precios antes de que se den estos repuntes. Y la gran novedad es que en estos últimos 2 días ya volvemos a la zona amarilla, al optimismo. Esta será la zona que determine los grandes cambios del mediano y de largo plazo, porque yo sé que se va a replicar ese nivel que tuvimos el 10 de mayo, cuando Bitcoin tocaba esa zona cerca de $83,000. Entonces, con estos datos on-chain, ¿qué cosa podríamos determinar?
¿Es un momento de vender este Bitcoin o es un momento de quedártelo? Yo concluyo que es un momento de quedártelo, puesto que el NUPL también tiene las lecturas de la euforia o de ese gran optimismo de mercado cuando estamos en zonas verdes, como puedes ver aquí. Fueron zonas verdes, lecturas de 0,62 que gritaban, ojo con este Bitcoin, que hay mucha emoción, deberías estar tomando ganancias y todo, ¿no? Entonces, hemos vuelto en escenarios pasados, hemos estado, perdón, en esos números verdes y por lo tanto este momento de optimismo que es de tanta confusión, donde hay ansiedad, yo no movería ningún Bitcoin, todo lo contrario, me mantendría holdeando y solo movería Bitcoin hasta que volvamos a visitar la zona verde, esto con los datos on-chain y obviamente cuando eso ocurra el precio de Bitcoin será muy superior a la cotización actual que tenemos. Entonces, conclusión, en el punto uno basado en datos on-chain, y mezcla de sentimiento, yo no me atrevería a deshacerme de ningún Bitcoin ahorita, aunque repitamos este comportamiento y volvamos a caer a 0,09. Como digo, este es un juicio previo antes de que conozcamos el tipo de inversor que tú eres, porque eso puede cambiar las cosas muy rápido. Pasemos al segundo tipo de análisis, que sería el análisis a nivel técnico. ¿Qué puedo determinar de esto, en especial con Bitcoin? Bueno, mira aquí, tengo una franja en color verde después de esa caída que vimos allá los primeros días de febrero hasta ahora. Ha sido un camino muy largo para BTC y es acá el nivel de 10 de mayo que te mostraba en datos on-chain, donde Bitcoin se encontró con la media de 200 periodos en diario y que sirvió como resistencia, no permitió que Bitcoin pudiese romper, pero ahora sí está haciendo una ruptura muy seria por 3 días consecutivos. Estas señales son muy poderosas y pueden ya determinar un suelo para BTC y un cambio de tendencia de mediano plazo. Pero lo que firma ese cambio de tendencia es la ruptura definitiva de los $83,000. No solo por ser la resistencia anterior, sino porque es la media activa realizada de mercado según los datos on-chain. Entonces, para ver un verdadero cambio de tendencia de Bitcoin, hay que ver esa ruptura y cierres consecutivos por encima de 83,000. Sin embargo, con el escenario actual vemos una gran sobrecompra en Bitcoin, un RSI que ya está en 85 puntos en diario y que coincide con los picos de marzo del 2024, de octubre del 2023 y de enero del 2023. Así que lo más normal es que Bitcoin vea caídas en el precio a partir de esta zona, que sea una zona no muy fácil de superar, como digo, en condiciones normales. Si aparece un fundamental muy positivo, esto lo vamos a traspasar rápidamente, pero en condiciones normales Bitcoin va a pelear bastante aquí y puede dar una oportunidad de caída, de retroceso en el que acumules Bitcoin algo más barato. Por lo tanto, si yo estuviera holdeando Bitcoin en este momento y estoy operando desde una perspectiva técnica, la señal clara es que Bitcoin ya está en condiciones para tomar algo de ganancias. Ese nivel de sobrecompra la mayoría de las veces, por no decir el 100% de las veces, me dice de que Bitcoin caerá, de que habrá un pequeño respiro. Así que depende mucho la temporalidad en la que yo esté operando. Ahora, si subimos este gráfico hasta lo mensual, las cosas ya se vuelven más llamativas, diría yo, porque en una perspectiva mensual, cuando activamos, pues aquí déjame actualizar las SMA para que nos puedan aparecer. Si te fijas en en estos gráficos, tenemos nosotros un Bitcoin que ha tomado soporte en una de sus medias más importantes a nivel histórico. Y claro, después de ese soporte y confirmar que no la ha traspasado, discúlpame que aquí estaba poniéndote el gráfico mensual. Quiero bajar al semanal primero, antes de que vayamos a una perspectiva tan amplia. En el semanal vemos este respeto por la media de 200 periodos en la que Bitcoin de verdad está marcando una diferencia comparado a lo que tuvimos las últimas 12 semanas. A pesar de ello, en el semanal seguimos muy lejos de los niveles históricos de sobrecompra. Fíjate los picos de diciembre del 2020, los picos de febrero del 2024, incluso otros que no llegaron a más de 80 puntos, pero que fueron niveles muy importantes. A Bitcoin todavía le falta camino por recorrer, pero aquí la diferencia, si tú eres un operador diario o si estás con una perspectiva más amplia, esa es la gran diferencia de cómo tú vas a decidir. Y mira que nada de esto es una casualidad, sino que hay niveles bastante claros. Esta línea blanca que ves aquí es la línea
de la media de 50 periodos en semanal de Bitcoin. Está cerca de $82,000, que también coincide con este nivel y con esta resistencia pico que tenemos en la parte superior, que ronda aproximadamente 83,000, y que pues es un nivel bien interesante, bien fuerte, pero que mientras no se supere tampoco podemos valorar un cambio de tendencia de largo plazo, sobre todo porque cuando hablamos de la media de 50 periodos, cada vez que se superó, o la última vez que se estuvo superando, vimos también un comportamiento hacia el alza del precio. Por ejemplo, aquí en marzo del 2023, vimos cómo surgió una ruptura muy importante y después de esa ruptura, pues hubo un tiempo de rango, hablamos de finales del 2023, que coincide mucho con las semanas que estamos teniendo ahorita, y luego el despegue de Bitcoin con ese ciclo de acumulación hasta el próximo halving y luego hasta el máximo histórico, que debería ser un escenario muy similar al que vivamos hoy. Así que estamos cerca de esas zonas que son las más importantes, pero como dije antes, desde una perspectiva técnica, yo sí veo condiciones para que podamos hacer una toma de ganancia desde una perspectiva técnica, pero aquellos que se ven en una temporalidad más alta, pues probablemente deberían estar holdeando más tiempo independientemente de lo que ocurra. Y es aquí donde entramos al tercer prisma, donde los anteriores análisis encajan, ¿no? Sobre qué tipo de inversor eres tú, qué tipo de decisión podrías estar tomando. Lo primero, en Bitcoin y en la mayoría de activos hay distintos partícipes. Hay gente que se basa más en el análisis técnico, gente que se basa más en los fundamentales, gente que opera en el corto plazo, gente que opera en el largo plazo. Empecemos con los scalper. Aquí hay un trading de alta frecuencia, que últimamente ya es un trading automatizado también, donde hay operaciones con muchísima frecuencia en cortos periodos de tiempo y que eso es, digamos, la diferencia más importante. Puedes operar muchísimo diariamente y estas personas se intentan captar los movimientos por segundos. Es más, si yo me voy al gráfico de Bitcoin y digamos, yo quiero ver una gráfica de 5 minutos porque soy scalper y opero en 5 minutos, solo fíjate cuántas veces Bitcoin ha tocado el nivel de sobrecompra. Es una barbaridad de veces. Entonces tú puedes aplicar una gran estrategia basándote digamos, estas operaciones de corto plazo. Vas a tener una visión distinta a la que tenemos los que vamos en el largo plazo. Del 19 de agosto llevamos 2, 3, 4, 5 visitas a niveles de sobrecompra de BTC. Pues claro, una persona que opere en el muy corto plazo le importa ver esto y tomará decisiones basadas en esto. Esto es un scalper, es una persona que está buscando la ganancia en cortos periodos de tiempo. Luego pasamos al day trader, que hay mucha gente que opera en este tipo de gráficos, también más basados en nivel en el análisis técnico, e intentan operar a lo largo de la jornada y tomar decisiones en una sola jornada. Por lo tanto, les es conveniente ver un gráfico de 1 hora, de 4 horas, y la perspectiva pues será distinta a los que vemos gráficos en nivel diario. Cuando tú bajas a 4 horas, por ejemplo, fíjate cómo luce la gráfica de Bitcoin y mira el grado de RSI que te da en 4 horas, 94 puntos, es que es una locura. Entonces tus decisiones serán distintas porque tu enfoque, tu prisma, está siendo de muy corto plazo. Cuando hablamos de Bitcoin, de diarios, de operaciones en segundos estamos hablando de muy, muy corto plazo. Y solo cuando pasamos a swing trader o position trader, ya hablamos de una visión más extendida en el tiempo y seguro que si llevas años en esto, tú te identificas con cualquiera de estos dos. Un swing trader podría perfectamente servirse solo de análisis técnico si quisiera, pero también los catalizadores para él son importantes. ¿Qué está pasando en el mundo? Tipos de interés, tal política de la ley cripto, ¿qué está cambiando exactamente? Y tú puedes abrir posiciones que incluso te duren semanas antes de hacer una toma de beneficios. Por lo tanto, a mí no me sorprende nada de que aquí en el canal haya gente que viendo gráficos diarios o semanales haya estado acumulando Bitcoin en toda esta zona por varias semanas y que ahora que ve este repunte, que ve un 25% arriba, 30% arriba, quiera tomar ganancias. Es razonable porque no todos los activos te van a rendir, qué sé yo, 25% a lo largo de un año, ¿no? Ese es un rendimiento excepcional. Si tú te fijas en el S&P 500 y otros activos no están rindiendo ahorita un 30% en lo que va de año. Entonces, si en muy pocos días tú logras acumular ese 30%, pues es razonable de que un inversor que esté bajo una estrategia de swing trader o alguien que sea un swing trader, mejor dicho, quiera tomar algo de ganancia sobre esto, porque ya estuvo haciendo su trabajo por varios días o por varias semanas.
Y por último, yo hablaría de los position traders. Si bien en cantidad de posiciones de dinero invertido hay un espectro, hay todo un mundo, sí que somos estas personas que no tenemos ninguna prisa para estar vendiendo Bitcoin y vamos a esperar su próximo ciclo de mercado. No hay ninguna prisa porque esta subida del 25% nos vaya, qué sé yo, a sorprender o a escandalizar o que ya tenemos que recoger dinero. Pues no, porque vemos esto desde una perspectiva más amplia. Entendemos lo que es Bitcoin en el mercado, lo que puede significar por su escasez mientras tienes políticas de impresión de dinero, ves estos máximos históricos de 125.000 y que la moneda está por 77.000 dólares. Así que nosotros que hemos aplicado un DCA, que hemos ido construyendo posiciones más lentas, pues nos interesa ver un gráfico semanal. Estas subidas están dentro del camino, dentro de la ruta, dentro de la agenda y uno tiende a valorar ventas, estas tomas de ganancias, solo cuando Bitcoin se acerca a sus máximos históricos o incluso los ha superado. Aquí es donde comienza la reducción de posiciones. Pero en mi opinión, en este punto, para los que nos identificamos, podemos seguir perfectamente con nuestro plan DCA sin importar de que en octubre, de que en septiembre Bitcoin vaya a sufrir algún tipo de caída de un 20-30% o regrese a estas zonas bajas. Es que te digo más, si Bitcoin regresa a estas zonas bajas, yo creo que para este perfil es mucho más interesante porque te da ese margen de entrada de hacer acumulaciones a un precio mucho más barato y la paciencia está de nuestro lado, está a nuestro favor y vamos a esperar hasta que Bitcoin repita máximos o incluso lo supere para empezar a estructurar esas ventas por parte de las cuales estaremos hablando en este canal. Así que bueno ni malo, ni mejor ni peor. Esto es con lo que cada uno se identifica en los objetivos que tenga cada inversor en este mercado. Y a mí me encantaría saber con cuál de los cuatro te identificas tú. ¿Eres un scalper? ¿Alguien que está operando los movimientos de Bitcoin y otras monedas en el muy corto plazo? ¿Eres un day trader? ¿Lo tomas con un poquito más de calma? ¿O te identificas con los swing trader y position trader? Realmente me encantaría saber un poco más sobre esto. Te dejo aquí la imagen también si quieres hacerle alguna captura. Amigos, yo dejo este video hasta aquí. Les deseo una excelente inversión y que me cuenten qué tal les está yendo con estas posiciones. Lo de Bitcoin está siendo una locura. También afecta a todas las altcoins y le dejo aquí un video donde hemos hablado de altcoins hace muy poquitas horas para darte el análisis de lo que está pasando, si se acabaron los descuentos o cómo está ese mercado ahora mismo. Nos vemos en la próxima y buena inversión para todos.